Bien, primero que nada agradecer la invitación de Cristina y de Andrés y de la Universidad Nacional de Lanús en general. Quería dedicar también la ponencia, y creo que la fecha de hoy lo amerita, a las circunstancias en las que estamos pasando en las universidades nacionales, por lo cual estamos de huelga hace varias semanas intercaladas, y hoy en manifestación al Ministerio de Educación, que en este momento deben estar los compañeros ahí. Lo que motivó esta ponencia es en parte lo que está sucediendo también en las universidades, y son dos hechos particulares. Por un lado, el del ocultamiento o el solapamiento de los fuertes valores políticos que están presentes en el neoliberalismo y en las políticas neoliberales, que aparecen como avalorativas, y por otro lado, cómo muchas de esas medidas de políticas públicas operan bajo ese solapamiento y es necesario desocultarlas. Quiero comenzar con dos epígrafes. Uno citado por el Conde de York en Ser y Tiempo, en el parágrafo 77 de Ser y Tiempo. Dice: libertad de prejuicios es el supuesto previo, y ya este es difícil de lograr. Y otro citado al final del Sentimiento trágico de la vida, de Unamuno: el pensamiento reposa en prejuicios y los prejuicios van en la lengua. Mucho se ha escrito sobre la relación disyuntiva entre ciencia e ideología, una distinción que, como sabemos, puede arrastrarse de antaño. Pero en el sentido más restringido, el término ideología era utilizado por los herederos de Condillac, que se hacían llamar a sí mismos ideólogos, y fue recién cuando Napoleón los acusó de ser una amenaza para el orden social cuando el término cobró el sentido peyorativo con que hoy lo conocemos. Así, ya sea en el sentido más amplio dado por Platón como opinión o en el sentido más estricto como ideología, vemos que en la tradición del pensamiento occidental la ciencia ha tenido reservado el lugar de la verdad y el conocimiento científico, la episteme, mientras que la ideología, el del error, la falsedad, la doxa, la distorsión. Podríamos decir, en términos derridianos, que la historia de la oposición ciencia e ideología sigue la línea del discurso del pensamiento occidental caracterizado como logocentrismo, privilegiando la presencia fundacional de la razón y constituyendo de esta manera un pensamiento binario de opuestos, donde uno de ellos es considerado como el original, auténtico y superior, y el otro secundario, derivado, inferior e incluso parásito. Si suponemos que la forma privilegiada de pensamiento es el científico y que el ideológico es el parasitario, parece que no podemos escapar de esta lógica binaria, disyuntiva y reduccionista. En este sentido, en la semiosis social, Eliseo Verón señala que siempre ha sido más fácil afirmar una diferencia absoluta entre ciencia e ideología que comprender las relaciones necesarias entre lo ideológico y la cientificidad, y que todas las perspectivas que plantean la diferencia en términos absolutos llegan al mismo resultado: separar el producto del conocimiento del sistema productivo e ignorar, en consecuencia, que lo ideológico es una dimensión constitutiva de todo sistema social de producción de sentido. Con el título Ciencia e Ideología quiero señalar dos cosas. Por un lado, tratar de salirnos de esta disyunción exclusiva o excluyente que podríamos señalar que siempre se postula para este par binario, podríamos decir, y por otro lado, señalar los prejuicios negativos que la tradición filosófica y más aún la epistemológica ha difundido para el último término del par, ¿no? Para ideología. Por otro lado, la imagen del horizonte en el subtítulo de esta ponencia quiere enseñar un límite. Es un hasta aquí o un hasta allí del que en principio parece no se podría avanzar más allá. Con esto, ese horizonte juega el rol de una autoridad, pero como sabemos, para el racionalismo, la autoridad es una fuente de prejuicios, prejuicios que son necesarios erradicar para alcanzar el conocimiento verdadero. Sin embargo, la imagen del horizonte, al tiempo que marca un límite, marca también un conocimiento viable. Conocer nuestro horizonte ya conocer algo. Y que la autoridad sea una fuente de prejuicios no impide, como señala Gadamer, que sea al mismo tiempo una fuente de verdad. Así, el horizonte marca también un desde allí, es decir, la condición desde la cual podemos comprender algo y conocerlo. Este me parece que es el significado más interesante de la imagen de horizonte.
Frente a la imagen del sol platónico, de la claridad del racionalismo cartesiano, de la luz de la razón de la Ilustración, creo más propicia la imagen del horizonte porque señala el lugar desde el cual podemos pensar, desde el cual podemos producir ciencia o filosofía, lo que nos lleva a la necesidad y a la responsabilidad de explicitar dicho marco de sentido. Poner de relieve las condiciones y el horizonte desde el cual producimos conocimiento es asimismo una forma de posicionarse ética y políticamente frente al mundo y frente a nuestros pares. Es una forma más honesta de producir ciencia, por cuanto, antes de aclarar o iluminar, casi cegándonos, desoculta aquello que enmascara. En el siglo XX, la crítica a la ideología reaparece en gran medida de la mano de algunos miembros de la concepción heredada. Sin embargo, no es hasta después de Kuhn y de allí hasta la actualidad, y en mayor medida desde fines de los años 90, el momento en que se reaviva el debate acerca de la presencia de valores, fundamentalmente extraepistémicos, en las consideraciones de los epistemólogos, recobrando fuerza de esta manera las discusiones acerca de la dimensión valorativa de las ciencias. Esta ponencia es producto de las incipientes investigaciones, parte plasmadas en el libro Pensar la ciencia hoy, respecto de esta cuestión de la neutralidad valorativa de las ciencias. Y lo que quiero ensayar en cierta medida es si una concepción libre de valores no es un concepto que es en sí mismo ya un oxímoron, o mejor, incluso una utopía, por cuanto la ciencia es un producto del hombre. No hay ciencia antes del hombre ni ciencia sin hombre. La ciencia es, en todo caso, un producto y una práctica cultural, y en tanto tal está impregnada de valoraciones tanto cognitivas como extracognitivas. La ciencia es una institución social y, como consecuencia, imbricada en un sistema político. Una ciencia valorativa sería algo así como una ciencia no humana. En este trabajo propongo revisar la relación que en la actualidad se da entre conocimiento científico e ideología, con el objetivo de señalar que la explicitación del horizonte valorativo desde el cual producimos y hacemos ciencia liga necesariamente al sujeto productor y a las comunidades científicas con la responsabilidad social que se les confiere. El trabajo está estructurado en dos niveles de análisis. Uno que podríamos llamar epistemológico, que abarca la primera parte y donde pretendo señalar hasta qué punto la producción teórica está condicionada por la tradición, uno de los temas del Congreso, y cómo el desvelamiento de este condicionamiento habilita por eso mismo el espíritu crítico. Y otro nivel de análisis que vamos a denominar propositivo y que podría denominarse también ético-político, que abarca los otros dos parágrafos en que está dividido el texto, donde señalo que ante las condiciones actuales de las prácticas científicas es sumamente necesario restituir la relación entre teoría y praxis, o entre una razón teórica y una razón práctica, hablando, si queremos, en términos más aristotélicos. Y por otro lado, reservar la última parte para tratar de ver cómo, a partir de ciertas políticas públicas y a partir de ciertas políticas de investigación también, sobre todo vinculadas a la educación, los medios de comunicación y las ciencias sociales en general, pero sobre todo a la educación y los medios de comunicación, ¿qué rol puede cumplir la ética, el derecho y la política frente a los posibles excesos o los posibles defectos, podríamos llegar a decir, que en el caso de las políticas públicas aplicadas y en el caso de las investigaciones realizadas pueden llegar a ser perjudiciales para la sociedad? El primer punto, el título es Hacia un enfoque tensional, no disyuntivo ni excluyente del par ciencia e ideología, con lo cual lo que estoy haciendo es posicionarme frente a la dicotomía disyuntiva, ¿no?, de ciencia o ideología. La pregunta que funciona como punto de partida para este apartado podría formularse de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron las condiciones mediante las cuales se intentó realizar una crítica exhaustiva de las ideologías? Riquet señala que en las discusiones contemporáneas sobre la ideología subyace una pretensión de argumentación frente a la ideología desde un lugar no ideológico llamado ciencia, y que a la ideología se le ha puesto en contraste con una ciencia definida por ese estatuto no ideológico. Ahora bien, la pregunta que cabe ahora es si esta pretensión de argumentación frente a la ideología, que se hace desde un lugar aparentemente no neutral, si ese lugar existe, si existe tal ciencia, ¿no?
Riquet señala dos sentidos en la discusión e indica que solo en el sentido positivista la oposición ciencia-ideología podría tener un significado neto y tajante, aunque como las ciencias sociales no se dejan apresar totalmente por el criterio positivista de cientificidad, el abandono de los criterios positivistas implica también el abandono de una concepción puramente disyuntiva entre ciencia e ideología. El otro sentido que señala Riquet es el crítico, pero acá la teoría social no puede realizar la reflexión total, y en este sentido tampoco puede desembarazarse totalmente de su concepción ideológica. ¿Qué hacemos entonces con esta oposición ciencia-ideología? ¿Debemos renunciar completamente a esta distinción, como se pregunta Riquet? Una respuesta incipiente a esta pregunta podemos rastrearla en los textos de Gadamer, especialmente en una serie de trabajos que reavivan este debate. Bueno, la mayoría de esos trabajos están en Verdad y Método 1 y después en Verdad y Método 2, en la discusión entre Habermas y Gadamer. No me voy a referir a eso porque son trabajos que ya han sido evaluados en otros momentos y de manera más relevante quizás. Lo que quiero tomar en cuenta acá es algunas cuestiones señaladas por Gadamer para ver cómo restituir esta oposición de ciencia e ideología desde la disyunción a un par conjuntivo. Siguiendo a Gadamer, podemos decir que el problema epistemológico debe plantearse de una forma absolutamente diferente al de la ortodoxia racionalista, por cuanto las realidades históricas, la sociedad del Estado, son siempre determinantes previos a nuestras vivencias. Mucho antes que nosotros podamos comprendernos en la propia reflexión, nos comprendemos por la familia, el Estado y la sociedad en que vivimos. Así, la comprensión supone nuestra tradición. De esta manera, como señala el propio Gadamer, una crítica exhaustiva sobre la ideología parece imposible por cuanto parece no existir un punto cero, un lugar neutral desde el cual podría realizarse. Ahora bien, si no existe una ciencia que sea capaz de desprenderse de la dimensión ideológica, ¿será necesario, como se pregunta Riquet, renunciar de una vez y para siempre a la oposición entre ciencia e ideología? Creemos que esta pregunta amerita una respuesta negativa solo en cierta medida. Solo se podrá salvar la oposición renunciando a expresarla en términos excluyentes y absolutos. En todo caso, la disyunción exclusiva, ciencia o ideología, debe ser sustituida por una conjunción tensional que nos permita enunciar el conflicto mediante una conjunción adversarial, ciencia e ideología. Solo recuperando y tomando conciencia de la ineludible dimensión ideológica de la ciencia, podremos hablar de una ciencia responsable que se hace cargo de su tradición. Para desarrollar lo recién dicho, voy a recurrir a un conjunto de conceptos que van a ser útiles para atravesar el problema. Según señala Riquet, la experiencia central en torno a la cual se organiza Verdad y Método es la del escándalo que constituye en la conciencia moderna el distanciamiento alienante que parece ser el supuesto de estas ciencias. Acá el problema está en la distinción entre alienación y pertenencia, ¿no? Es decir, razón y tradición, podríamos decir. La metodología de estas ciencias implica un distanciamiento que expresa la destrucción de la relación de pertenencia. El debate entre distanciamiento y pertenencia se plasma en Verdad y Método en las tres esferas que el filósofo alemán divide la experiencia hermenéutica: la estética, la histórica y la lingüística. En nuestro caso es la esfera de la historia la que más nos incumbe, por un lado por ser la esfera perteneciente a las ciencias sociales y humanas, por otro porque el debate de ciencia e ideología es un debate que ya puede calificarse como histórico. En esta esfera, como señala Riquet, la conciencia de estar atravesado por las tradiciones que nos preceden es lo que hace posible la metodología de las ciencias humanas y sociales. La noción de pertenencia está ligada a una categoría clave de la ilustración y la racionalidad científica, la de prejuicio. Como sabemos, para estas corrientes de pensamiento, los prejuicios y la autoridad hacen inviable el acceso al conocimiento verdadero, por lo cual una verdadera filosofía o una verdadera ciencia es aquella que cuestiona críticamente los prejuicios que la tradición ha legado y que no se deja influenciar por la autoridad. Es decir, que pone entre paréntesis sus opiniones para acceder a una verdad incontaminada, aséptica. Ello queda absolutamente atestiguado con el principio de evidencia cartesiano. Allí el prejuicio cobra la doble forma de precipitación, juzgar apresuradamente, y prevención, seguir la costumbre, seguir la autoridad, aceptando entonces únicamente como verdadero aquello que se presenta como evidente. Sin embargo, como ya señalamos, es sólo desde la ilustración que el concepto de prejuicio adquiere el matiz negativo que actualmente tiene.
Para la Ilustración y el racionalismo científico anterior y posterior, el prejuicio es, como señala Ricard, una categoría dominante negativa, es de lo que hay que cuidarse, y desembarazarnos de este es el punto de partida para comenzar a pensar de manera clara y distinta. En definitiva, atrevernos a pensar implica en estos términos alcanzar la mayoría de edad, ilustrarnos. La ciencia moderna hace suyo este lema racionalista e ilustrado y sobre este reposa el descrédito de los prejuicios en general y la pretensión del conocimiento científico de excluirlos totalmente. Pero ¿no será también, como sugiere Gadamer, que se da un prejuicio sobre el concepto de prejuicio, un prejuicio contra los prejuicios? Y cito a Gadamer. La superación de todo prejuicio, esta exigencia global de la Ilustración, revelará ser ella misma un prejuicio cuya revisión hará posible una comprensión adecuada de la finitud que domina no solo nuestro ser hombres, sino también nuestra conciencia histórica. Fin de la cita. Podemos preguntarnos entonces si es posible hacer del prejuicio y con ello de la autoridad y la tradición una categoría positiva y llevar adelante una rehabilitación de estos conceptos que no sea una simple negación de la Off Clarum como la inversión realizada por la hermenéutica romántica. Con Gadamer, la rehabilitación de estas categorías estará dirigida contra la subjetividad y la interioridad, es decir, contra los criterios de reflexividad. Las razones, la historia me precede y se anticipa a mi reflexión. ¿Pero qué historia? Siguiendo los lineamientos de Heidegger, la historia de la metafísica occidental, la cual ocupará el lugar de prejuicio que, para Heidegger, forma parte de la estructura de anticipación constitutiva de nuestro ser. Así, como señala Ricard, solo a partir de Heidegger y de un reordenamiento que subordine la teoría del conocimiento de la ontología, la problemática del prejuicio puede ser renovada. Como nos recuerda el filósofo francés, el aporte propio de Gadamer en Verdad y Método puede secuenciarse en tres niveles: uno fenomenológico, con el lazo entre prejuicio, tradición y autoridad; otro ontológico, en la interpretación de esta tríada a partir del concepto de conciencia expuesta a los efectos de la historia; y por último, en un nivel epistemológico, que es el que más nos interesa, la consecuencia metacrítica, podríamos decir, es decir, una crítica exhaustiva a los prejuicios, una crítica exhaustiva a las ideologías, donde como esta es imposible porque no hay un punto cero desde el cual pueda realizarse, la hermenéutica se transforma en metacrítica. En este análisis, el prejuicio es un componente del comprender ligado al carácter históricamente finito del ser humano. Por otra parte, mientras que para la Ilustración el concepto de autoridad tiene como contrapartida necesaria la obediencia ciega, en Gadamer sustituye la obediencia por el concepto de reconocimiento. Es decir, ya la tradición y la autoridad no se nos presenta como un dogma, sino como algo a reconocer. Puesto que el juicio de la autoridad nos precede y lo que tiene autoridad es la tradición. Pero ¿cómo actúa la tradición en nosotros? Si entendemos tradición etimológicamente, el término traditio, equivale a la acción de entregar o de transmitir entrega. Y esto se constituye como transmisión de conocimientos, de costumbres, de teorías, que dan testimonio del paso del tiempo y que ejerce un poder sobre nuestra acción y comportamiento mediante el envío de un mensaje significativo proveniente del pasado. Gadamer señala que toda educación, de hecho, reposa sobre esta base. A partir de lo expuesto, ¿será entonces necesario, como plantea Ricard, renunciar a la oposición entre ciencia e ideología y quedarnos solo con uno de los disyuntos? Quiero recurrir aquí a la noción de conflictividad o agonismo o tensionalidad que en los estudios realizados por el filósofo vasco Miguel de Unamuno expresa la productividad de las tensiones frente a la infertilidad de la lógica binaria, de las polarizaciones antagonistas, de las dicotomías excluyentes, de las disyunciones exclusivas, que expresan esto o lo otro. En estas visiones, que podrían calificarse como maniqueas, la polarización parece tener como única función la de descalificar, impugnar, subsumir o eliminar a uno de los polos en conflicto. La fertilidad de la concepción agonista se muestra, en cambio, como un modo de racionalidad ampliada que evita que la razón se presente como totalidad. Contra las formas más reduccionistas del pensamiento que conciben el mundo desde los antagonismos de esto o aquello, lo uno o lo otro, el sí o el no, el agonismo unamuniano se sitúa, en cambio, en un plano tensional, donde lejos de reducir o disolver las posiciones a una única, verdadera y universal, promueve mantener la tensión, mantener el conflicto mediante lo que en términos políticos de Chantal Mouffe podría denominarse una conjunción adversarial. Este abordaje permitirá analizar el fenómeno de la dicotomía ciencia-ideología y recuperar esta oposición en términos de una lógica agonal
que opera mediante una conjunción tensional, una conjunción adversarial, lejos de la lógica disyuntiva excluyente. ¿Debemos entonces seguir planteando el debate en términos de ciencia e ideología? Si no existe una ciencia que es capaz de desprenderse de la dimensión ideológica, ¿será necesario entonces renunciar de una vez y para siempre a la oposición entre ciencia e ideología? Mientras Ricoeur señala que tal renuncia nos haría perder lo beneficioso de una tensión que no puede reducirse a una antítesis rígida, es el propio Gadamer quien da el puntapié inicial para destrabar la disyunción exclusiva entre tradición y razón. Y cito a Gadamer: no creo, sin embargo, que entre tradición y razón haya que suponer una oposición tan incondicional e irreductible. Fin de la cita. De esta manera, el recurso a la tradición en la práctica científica no es algo que debería ser considerado como irracional, tal como lo concibe el racionalismo ilustrado, ya que entre tradición y razón no hay una oposición tan incondicional e irreductible, por cuanto la tradición es esencialmente conservación, que es un acto de razón, y que no deja de estar presente en los cambios históricos. La interpretación de la tríada prejuicio, autoridad, tradición se aclara bajo la noción de conciencia de la historia de los efectos o conciencia efectual de la historia, que es la conciencia de estar expuestos a la historia y a su acción, porque, como señala Gadamer en los pequeños escritos, no podemos sustraernos al devenir histórico, distanciarnos de él para que el pasado se nos vuelva objeto. Estamos siempre situados en la historia. Sin embargo, como señala Ricoeur, es propio de la condición de una conciencia expuesta a los fenómenos de la historia no comprender sino bajo la condición de distanciamiento, que opera a partir de la cosa del texto. Así, en tanto el distanciamiento está opuesto dialécticamente a la pertenencia, esta lucha contra el distanciamiento metodológico hace a la vez de la hermenéutica una crítica de la crítica, restaurando el suelo ontológico que la metodología había deteriorado. De esta manera, en Gadamer, el par pertenencia y distanciamiento pone de relieve el problema de cómo es posible desde la hermenéutica introducir algún tipo de instancia crítica en una conciencia de pertenencia expresamente definida por el rechazo del distanciamiento. En este sentido, ante la situación de pertenencia, la introducción de una instancia crítica solo puede hacerse, declara Ricoeur, en la medida en que esta conciencia histórica no se limita a repudiar el distanciamiento, sino que se esfuerza también por asumirlo. Así, solamente en esta tensión agonista entre lo propio y lo otro, en esta conjunción adversarial entre ciencia e ideología, es que el prejuicio, como señala Ricoeur, se convierte en operante constitutivo de la historicidad y la hermenéutica en metacrítica. Punto 2. Imbricación entre razón teórica y razón práctica, una ética política de las ciencias. Bueno, acá voy a señalar algunas cuestiones porque ya me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Bien. Parto tanto para el punto 2 como para el punto 3, parto del último libro del epistemólogo argentino Ricardo Gómez, de la dimensión valorativa de las ciencias, donde en 2 capítulos él señala, por un lado, la necesidad ante las condiciones de las prácticas científicas actuales, la necesidad de regular esas prácticas científicas, y por otro lado, la necesidad de tener una filosofía política de las ciencias que realmente se haga cargo de los valores extracognitivos a los que están sujetas toda la producción científica y toda la práctica científica desde el inicio. Y en este sentido, hay algunos valores que, digamos, que no reconoce la epistemología tradicional como valores constitutivos de sus prácticas, que Gómez los explicita, y en este sentido lo que pretende hacer es posicionar a la epistemología o repensar la epistemología desde una aneutralidad valorativa. Por eso decía al principio que uno de los hechos que motivaba esta ponencia era la del solapamiento de los fuertes valores políticos que están imbricados en el neoliberalismo y en las políticas neoliberales, y que en la concepción heredada de las ciencias, la epistemología tradicional, incluso en el racionalismo crítico popperiano, están muy representados. El último apartado de esta ponencia lo que pretende es que
pensando en las ciencias sociales fundamentalmente, más que nada, como señalaba antes, en la educación, en los medios de comunicación, dado que para las ciencias naturales o para las ciencias médicas han habido regulaciones de las prácticas científicas, y en el caso de las ciencias sociales están mucho más desreguladas, salvo el caso quizás del psicoanálisis o de la psicología. Creo que hay ciertas disciplinas que deben estar sujetas a ciertas regulaciones, pensando en que ha llegado un momento donde tanto la economía, por ejemplo, o la educación, o las ciencias de la educación, o incluso los medios de comunicación han llegado a producir teorías que se alejan de las necesidades básicas de la sociedad. Y que, bueno, de alguna manera están reflejados en las ponencias de hoy, cómo muchas disciplinas que antes tenían como objetivos cubrir las necesidades sociales o podríamos decir ciencias donde el objetivo era la vida del hombre, la vida vivida, hoy los objetivos están desdibujados desde un punto de vista más económico, como señalaba Cecilia antes, y entonces creo que regular ciertas prácticas y ciertas políticas públicas es necesario para que esas disciplinas no se tornen, no degeneren en algo que sea perjudicial para la vida de todos los días, para la vida cotidiana. Bien. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, perfecto. Sí. Cuando recién cierra su exposición, habla de la necesidad de regular. ¿En qué sentido? De establecer normas como que fuera un código como hay códigos de bioética para la buena práctica científica y para la buena práctica médica, códigos de socioética podríamos hablar, para las buenas prácticas sociales en el terreno de las ciencias sociales. O sea que, a ver si te entendí, alguien me debería decir a mí, dentro de las ciencias sociales, en mi caso de la geografía, qué es lo que yo tendría que hacer. Como se le dice a los médicos, qué es lo que no pueden hacer. Ajá. Protocolos de investigación y protocolos de políticas públicas que sean beneficiosos para la sociedad. Bien, ahí tendríamos un serio problema de determinar qué es lo beneficioso para la... Pero está bien, está bien. Por supuesto, lo que podríamos quizás determinar más fácilmente es qué es lo que sería perjudicial. De hecho, precisamente a partir de la tradición de investigaciones, sabemos qué políticas pueden ser o qué investigaciones pueden haber sido perjudiciales. Digamos, acá lo que se pone de relieve a partir de la tesis de Gómez fundamentalmente es que cuando hablamos de libertad científica, hoy no estamos hablando de la misma libertad científica que se hablaba en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Hoy la libertad científica está acotada, cerrada a una comunidad de grupos de investigación y digamos que no hay tal libertad científica porque se siguen parámetros que son políticos o empresariales respecto de qué proyectos de investigación se aprueban o no. De hecho, hoy ya están sujetos a regulaciones los proyectos de investigación. Lo que pasa es que las regulaciones a las que están sujetas no están muy aclaradas, digamos, no están visibilizados qué es lo que aprueban. Hoy no sabemos por qué nos aprueban un proyecto de investigación y por qué nos rechazan un proyecto de investigación. Entonces, lo que es quizás importante, bueno, sí, en algunos casos sabemos. Entonces, lo que me parece que es importante es exponer cuáles son los criterios por los cuales se aprobaría o se rechazaría un proyecto de investigación. Que se pudra todo. Claro. Bueno. Y también los criterios por los cuales deben haber políticas públicas claras, con criterios claros, como hay comités que evalúan cuáles son los comités de bioética, como hablaba antes Cecilia,
que evalúan cuáles son las buenas prácticas respecto de lo que sea beneficioso o no perjudicial para la sociedad. Porque si estamos hablando de que hay un código de buenas prácticas médicas, ¿por qué no podemos hablar de que haya un código de buenas prácticas sociales? Sí, está bien, no me queda igual claro, pero no importa, te respeto. Yo lo que creo que uno puede llegar a determinar qué políticas tiene que llevar adelante una universidad y qué es lo necesario para su comunidad, si en ese sentido es para quién se brinda. Lo que por ahí le tengo rechazo a la palabra regular, a lo mejor por una cuestión de formación. De hecho, nosotros en la universidad lo hemos hecho, nos hemos reunido interclaustro generando políticas para las ciencias sociales, políticas, digamos, de investigación aplicada, pero en realidad lo que no regulábamos nuestra actividad, sino que de alguna manera decíamos, bueno, ¿qué es lo que está necesitando la comunidad que nos paga? Esa era la idea. Sí, sí. Entonces no era ni partidaria, era una política combinada interclaustro, inclusive con los mismos alumnos. Por ahí, te digo, perdón, por ahí lo que me hacía ruido era la palabra regular. O sea, bueno, es... Lo que pasa es que en definitiva siempre sí, es una regulación. Sí. Uno pone límites políticos, ético-políticos de qué es lo que va a hacer. Claro, lo que pretende hacer. Claro, pero así desprovista, disculpe. Sí. A uno cuando la regulación la hace uno mismo y entre sí. su grupo no le suena a regulación, pero cuando la regulación viene impuesta por un comité exterior, que debería ser multidisciplinario seguramente, sí. ahí la regulación le suena a traba. Sí, y el tema es que no sea traba, el tema es que precisamente lo que tiene que ser es algo que posibilite que haya mejores políticas para la sociedad. Es decir, si hoy seguimos, no sé, si aceptamos, después de ya las debacles neoliberales, por ejemplo, las políticas públicas del neoliberalismo, de alguna manera hay que poner alguna regulación sobre la aceptación y sobre la aplicación de esas políticas. Uno de los casos que quería relatar, digamos, es que el año pasado un grupo de estudiantes de la Universidad de Manchester, de la Universidad de Economía, por ejemplo, hicieron una manifestación y un grupo que es el Post-Crash Economic Society, quejándose precisamente porque en la Universidad de Manchester solo se daba economía ortodoxa. ¿Qué pasa ahí? Uno dice, bueno, está desregulada y todos dan economía ortodoxa. ¿Sabemos si está desregulada? No lo sabemos. Quizás lo que tiene que haber es una regulación donde haya un pluralismo, precisamente, de teorías económicas. Entonces, la regulación apunta a eso, la regulación no apunta a trabar, la regulación apunta a que no hayan otros actores que podrían ser más influyentes en los medios educativos o en los medios de comunicación, o en la economía, como decía antes, que orienten como si fuera una mano invisible precisamente las políticas educativas. Hoy tenemos la prueba PISA supuestamente ya dándonos vuelta. La prueba PISA no es una prueba que va a medir la calidad educativa. Y creo que en España también pasa, ¿no, profesor? La prueba PISA no es una prueba que mide la calidad educativa. La prueba PISA es una prueba que mide criterios económicos. Yo sé decir otra cosa. Sí. Y entonces me parece que desde el ámbito político y desde el ámbito científico, eso es lo que tenemos que regular. Que no exista una prueba PISA acá, que no dejemos que haya una prueba PISA acá. Porque una prueba PISA acá lo que hace, en definitiva, es destruir la educación pública, llevar la educación solamente al terreno privado y decir que la educación se mide en términos mercantilistas y en términos, digamos, sí, en términos económicos de si alguien tiene mejores notas o tiene peores notas. Sí, quería preguntarle, en realidad para las otras dos ponencias, para Cristina, Manuel y Mabel, porque ambos tocaron el tema de la interdisciplina y también tocaron la cuestión de la subjetividad, por un lado, y del poder. Y a ver si pueden hablar un poco de este tema en relación a las dificultades o al trabajo interdisciplinario.
¿Se entiende la pregunta? ¿Del tema del poder? De subjetividad y poder, me parece que porque muchas veces... Sí, bueno, sí. Acá lo que también, digamos, no lo dijimos explícitamente, pero la idea de episteme de Foucault también permite entender el árbol de la vida de Darwin en otro sentido, ¿no? ¿Qué medida esa metáfora también está atravesada por relaciones de poder? Y en qué medida el propio modelo expresa las tensiones entre una idea original y el miedo a lanzar esa idea, ¿no? Lo que con Manuel y con Gastón llamamos el gatopardismo inverso. O sea, el gatopardismo es hacer que parezca que hay un cambio para no hacer nada, para que todo siga igual, ¿no? Pero bueno, en casos como el de Darwin es eso, pero al revés. Es hacer un gran cambio y que parezca que no lo hizo. O sea, como de disimular el cambio, o de disimular la ruptura, quizá por miedo a bueno, Manuel sabe más de los detalles de la publicación del Origen, de las tensiones de su pensamiento respecto a sus contemporáneos y demás. Bueno, sí, básicamente es digamos, la metáfora que usamos para definir esto es la que dice Cristina, ¿no? Es decir, Darwin durante todo el libro, si uno lo lee cuidadosamente, está haciendo digamos, está contraponiéndose a la teoría creacionista. Sin embargo, es más, dice que hay un origen, pero él acá no se va a meter en el libro, un origen del origen de todo lo que él está explicando, digamos, ¿no? Del cual él no va a hablar en el libro, que sería lo que después es el origen químico de la vida, aunque él tiene ya esas ideas, y sin embargo, pese a que dice que hay un origen, y él no dice nada de eso, y a que pasa todo el libro prácticamente tratando de destruir el creacionismo, con numerosos ejemplos, con numerosos razonamientos que va haciendo a lo largo de toda la obra, cuando llega el final del libro, dice que el creador ha sido el que ha puesto a unas pocas formas de vida y le ha dado esa oportunidad, esa capacidad o las ha habilitado para que cada una evolucione de acuerdo a un principio tan sencillo como la selección natural. ¿Sí? Entonces uno se queda con el interrogante. Bueno, pero estuviste en todo el libro diciendo que el creacionismo no era válido, y sin embargo al fin de tu obra, de quizás la obra más importante, estás diciendo, bueno, que es el creador el que pone estas primeras formas de vida y le da la capacidad de evolucionar de acuerdo a su teoría. Sí, digamos que son contradicciones o tensiones que nos hacen pensar que en los marcos de comprensión de una teoría no pueden ser dadas solo desde la estructura lógico-semántica y cosas por el estilo, sino que también hay un trasfondo cultural, un trasfondo lingüístico, un trasfondo ético-político, donde se está poniendo como en una encrucijada al elaborarse una teoría, y pensamos que el caso de Darwin es el caso que nos toca por una cuestión de que estamos más en contacto con eso, pero que posiblemente pueda pasar con otros científicos revolucionarios, ¿no? De ver hasta qué punto hay un... En los juegos de metáforas o de modelos, no podemos descartar también un análisis que tenga que ver con mostrar esos modelos en su inserción cultural y en su inserción social, cómo interjuegan esos significados respecto al significado científico. Y nos parece que eso tiene que ver también entonces con eso, con las luchas, no en el sentido violento de las luchas, sino con las pugnas de poder que se dan respecto a cómo emergen nuevas teorías sin tirar todo por el aire, sino que justamente haciendo todo ese artilugio de mostrar y ocultar las ideas, ¿no? Porque también
es peligroso mostrar las ideas, sobre todo si son ideas originales, ¿no? Todo el peligro de la originalidad, que me parece que, nos parece que también acá está jugando, y que eso es importante mostrarlo al señalar la metáfora, porque si no parece que la metáfora sería una genialidad que no sale de ningún lado, que representa bien determinadas cosas y nada más, ¿no? Cuando hay todo una riqueza de significados que permitirían darle más sentidos a la teoría. Yo antes de que responda Mabel, quería ampliar la pregunta de Hugo para que ya, que va en esa misma dirección. Yo pensaba, cuando Mabel planteó justamente todo el tema de la interdisciplinariedad, en un importante epistemólogo que proviene de una de esas tradiciones que tanto criticamos, que es eso fue Rolando García, que además fue un científico y tiene que haber pensado así porque era un científico de esa ciencia, era un meteorólogo. Es decir, un meteorólogo en la época en que los desarrollos tecnológicos no daban lo que daba hoy. Pero él planteaba una cuestión que me parece central, y es que la producción de conocimiento puede ser multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Y que, a diferencia de la multidisciplinaria y la transdisciplinaria, que confluyen con resultados, es decir, somos científicos, producimos nuestros conocimientos y luego los compartimos en el seno de la comunidad científica, la interdisciplinaria lo que plantea justamente es la producción conjunta del conocimiento. Y cuando pensamos en la producción conjunta del conocimiento, esto creo que plantea un desafío a lo que plantea, por un lado, Mabel, a lo que planteó Lidia más temprano, y es acerca de, porque para que haya una producción conjunta, tiene que haber una formación previa que una a esos futuros investigadores, y yo lo resumiría en lo siguiente, que produzca para esa comunidad científica un lenguaje común. Uno de los problemas que presentó Lidia justamente era que había un problema de comunicación, y es lógico porque a lo largo de nuestra formación lo que aprendemos es un lenguaje que es distinto al lenguaje que hablan en la otra materia o en el área al lado. Entonces, no vamos a aprender todos los lenguajes. Entonces, ahora sí, concentro en esta pregunta. ¿Cuáles son los factores de poder que pueden incidir o sobre los que hay que estar alerta desde el punto de vista de la educación para pensar una educación que ya en la formación misma atienda a una formación interdisciplinaria? Bueno, antes de responderte, pensando en este artilugio, creo yo, de Darwin, de haber hecho una revolución sin que se note, un poco para cuidar el pellejo, pienso que es una actitud semejante a la de Copérnico, claro. Cuando en su lecho de muerte le dice a quien era su copista, pon que es nada más una hipótesis, ni se te ocurra decir que las cosas son como te estoy diciendo, ¿no? En relación a la teoría heliocéntrica. Entonces creo que sí que es muy, muy sano además cuidar la vida, ¿no? Que ese creo que es el criterio para todo tipo de regulación, de intervenciones sociales, etcétera. Y nada más quisiera yo, como no he teorizado hoy, sino que vine en un plan muy descriptivista, lo que quería decir es que la experiencia del primer semestre del módulo de odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México trae la necesidad de hacer reiteradas observaciones y pedidos a los que conforman los equipos interdisciplinarios para que estén comprometidos con el proyecto, porque el error que se ha notado es que la profesora de química le dice, mira, yo voy a trabajar esto la semana próxima, y si no voy,
O si tú no vienes el miércoles porque tal cosa o tal otra, aprovechando que son 5 o 6 los que van a dar clase, entonces un poco conminarlos a construir ese espacio conjunto, porque tienen miedo a perder ese espacio de poder, el hábitus, ¿no?, del que hablaba Bourdieu, porque nos hemos acostumbrado mal los docentes a ser soberanos en el aula y esto ha generado monstruos individualistas, yo incluida, y creo que unos cuantos de los aquí presentes somos esos monstruos, que cerramos la puerta del aula y que le damos al alumno nuestra visión de lo que sea, porque así nos hemos formado, así nos hemos maleducado. Y creo que eso es lo que tenemos que reaprender. ¿Se escucha? Sí. Bueno, a esta hora estoy muy cansada, pero quiero decir algo. No sé si es una pregunta, es una reflexión. Evidentemente Darwin sabía que la ideología imperante era diferente y peligrosa para lo que él estaba. Entonces, ideología es algo que Gastón estuvo hablando mucho. La verdad, me perdí el 80% porque la velocidad de las palabras y de los conceptos me superaron mi sistema de procesamiento de información ampliamente. O sea, que yo sé que hablaste de la ideología, que lo citaste a Gadamer, a Ricoeur, que yo leí cosas de ellos, pero no puedo recuperar una oración. Sí me hizo ruido, como dijo aquí la profesora, esto de la regulación, porque recuperando la regulación del Helsinki y la anterior de Nuremberg, esto surgió por las investigaciones con humanos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, donde había más hígados humanos para investigar que de ratones, donde se trabajaba con los mellizos o la gente que tenía ojos de diferente color. Y entonces el horror de eso resolvió una corte de Nuremberg donde se regulara eso. Esto por ahí significa, cuando vos decís regular, es que tenemos que esperar que haya una catástrofe. En realidad, el neoliberalismo ya hubo. Pero entonces el tema... Precisamente que no haya una catástrofe. Claro, no, pero entonces el tema es lo que dice la colega Mabel. El tema es la interdisciplina, como dijo recién Andrés, y los discursos que puedan llegar al otro y que no diga, yo hablo de química, vos te podés decir porque no te interesa. Y de alguna forma te reclamo, Gastón, que tu discurso, que a lo mejor es maravilloso, no era para mí, ¿está bien? Ahora, yo soy doctora en química, tengo información. Entonces digo, la educación para mí es central, porque es la comunicación, es poder tener un público, ¿sí?, donde las preguntas filosóficas son fundamentales porque hacen a la esencia humana, pero tienen que ser posibles de compartir, de digerir, de trabajar desde cada una de las disciplinas, ¿no? Y pensar en las nuevas generaciones y en los alumnos. Entonces, simplemente lo que digo es, a mí me sirvió el ejemplo de la historia para entender lo de los protocolos y cómo cambió en la segunda mitad del siglo XX, digamos, la historia de la farmacia. Pero cuando uno lee todo lo anterior de la alquimia, se da cuenta que en realidad todo era como hasta en la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cambió rápidamente en el hombre? El impacto de su destructividad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es el foco donde hay que educar a los jóvenes, en los riesgos, ¿no? En los riesgos basados en hechos históricos y con reflexiones teóricas que puedan acercar. Pero, bueno, es la reflexión nada más. 3 cositas nomás, o sea, para todos un poco. El tema es, la imagen de Darwin, yo la trabajaría en todo caso, no sé, con Teilhard de Chardin, que el tema del creacionismo no es tan planteado. Tremontan y Teilhard de Chardin tienen libros abundantes y trabajos muy bien hechos en torno a esa problemática, y sobre todo de Darwin, que no niegan ni se contradicen con el evolucionismo. Lo que pasa es que la idea de creacionismo, nosotros tenemos la idea de que nace acá y sigue adelante y todo se creó. Y la idea de creacionismo también hay una idea de evolucionismo.
en el proceso. Pero eso se lo dejo para pensar e incluir a Taylor en todo ese esquema, que también fue criticado en su momento, y mal criticado, peor que Darwin, ¿no? O sea, el otro punto, me parece, yo por lo menos tuve una experiencia en distintos trabajos que hice respecto a el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Yo utilicé para salud mental y para la gente de salud y de salud mental en general, la idea de transdisciplinaridad. ¿Y por qué? Porque la idea de transdisciplinaridad, lejos de partir de diversos focos para ir al objeto, pero independientemente, la transdisciplinaridad nace de pensar desde cualquier lugar que tengamos lo que tenemos delante. Y lo que determina el proceso de investigación y el proceso de pensar es el otro, no yo. En el caso de la interdisciplinaridad, siempre es un conjunto de cosas que, bueno, pueden estar articuladas más o menos, pero en realidad depende de otro nivel de gestión, la articulación. Pero en el otro caso, yo me tengo que disponer al objeto de investigación y desde ahí crear la posibilidad del conocimiento. Esto es el otro lado, es decir, la inversión de la cuestión. Y bueno, después tengo más cosas. Y con respecto a los otros temas, yo creo que depende de la concepción del hombre que está detrás de todo este planteo. Entonces, no podemos hablar de regulación así porque sí, sino que de alguna manera tendríamos que replantearnos qué concepto de hombre estamos pensando, de qué tipo de hombre estamos pensando cuando pensamos esa necesidad de la cuestión ética y demás. Los comités de ética no resuelven ninguno de los problemas en general. O sea, no siempre resuelven. Es una postura que toman, pero decididamente siempre la decisión depende de los médicos que van a tener que definir. Me recuerdo concretamente una experiencia concreta de un cardiólogo, de un cirujano, que dijo que, bueno, esto de la vida, que la gente hay que cortar digamos, el corazón, hacer la operación como para que esta persona ese corazón sirva para otra persona, para mí era terrible. Lo hice una vez y nunca más lo pude hacer. Y era un cirujano viejo, ¿no? Que tenía mucha experiencia. Eso para dejar pensando, ¿no? O sea, no sé. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve. Sí. Mi pregunta ronda a partir de algunos conceptos. El par conceptual ciencia e ideología, la posibilidad de marcación, la relación entre la interpenetración, si es que no se puede separar una cosa de la otra, si se puede ser científico y aislarse de la ideología en el hacer científico, o si la ideología es la que va a determinar cuáles son los objetos dignos de ser estudiados. Y eso me lleva a pensar, porque vos has tratado el tema de la prueba PISA, y me corre a favor el desconocimiento. Como yo no sé de qué trata, sé que es un sistema de evaluación, y vos lo tomás como algo, digamos, despreciable o no asimilable o no recomendable, eso también es ideológico, porque es tomar partido de que no se debe evaluar con ese método, o con esa técnica, con ese instrumento. Y por otro lado, si en definitiva es la discusión política la que define cuál es el objeto de estudio digno de ser abordado, y después finalmente una pregunta que nos toca a varios temas, que es, si los chicos de hoy tienen problemas para pensar en abstracto, si no saben interpretar textos, y no pretendemos evaluar la labor docente, o no queremos ser evaluados, ¿no será que nos estamos encerrando y hablamos entre nosotros, pero en definitiva no somos objeto de estudio como objeto científico, nosotros mismos, la labor pedagógica y científica? Bien, no sé si voy a poder responder a todas tus preguntas. A la que voy a poder responder sin lugar a dudas es a la que atañe al tema y al par ciencia e ideología. Y desde, precisamente, explicitando mi marco teórico, que mi marco teórico es Gadamer, Ricoeur, Heidegger,
Lo que sí te puedo decir es que toda posición es política o ético-política, es decir, ideológica. Con lo cual, si yo sostengo que debe haber un código como el Código de Nuremberg, eso también es una posición ideológica. Así como era ideología, o desde la ideología se hizo una fábrica de muerte en el nazismo, desde la ideología, y desde la ideología se trató en el siglo XIX de contrarrestar la ideología eclesiástica, siempre son luchas ideológicas, luchas ético-políticas. Entonces, siempre hay un posicionamiento ético-político. Cuando yo te digo que la prueba PISA me parece despreciable, por supuesto que es una posición política respecto de la prueba PISA, porque es una prueba que es cuantitativa, mercantilista, no realizada por gente de educación, sino creada por economistas. Y desde ese punto de vista, para mí, no tiene, digamos, no podría ser evaluado un alumno únicamente por cómo le fue en el examen. Y entonces decir que este es un buen alumno o un mal alumno. Si evaluamos a los alumnos, y esto son evaluaciones que se hacen en todos los países, o sea, se miden qué notas tuvieron los alumnos para decir qué calidad de educación tiene un país. Si a vos te parece que eso es una buena prueba como para decir este país tiene buena educación y este país no la tiene, tenemos que revisar qué consideramos buena educación. Me parece que la buena educación no está en qué notas nos sacamos, porque no es por una nota que determinamos cuál es el nivel educativo o la calidad educativa de un país. Eso respecto de la prueba PISA. Respecto de, precisamente, nuevamente con el tema de la ideología, esta sociedad que te decía que en el 2014 se formó este grupo de alumnos en la Universidad de Manchester, que rechazaban que en la Universidad de Manchester, en la Facultad de Economía de la Universidad de Manchester, solo se les enseñara economía ortodoxa, por supuesto que ellos también tienen una posición ideológica, una posición antineoliberal. Porque, y en este sentido, es una posición antimonista, que es algo que todos recalcamos recién. Estuvimos hablando de interdisciplinariedad, pluralismo y todo, y cuando hablamos entonces de pluralismo en términos ideológicos, bueno, entonces no se puede hablar de ideología. No, el pluralismo también es una posición ético-política. Si es más favorable el pluralismo que el monismo, y bueno, no lo sabemos. Hasta ahora lo que venimos cuestionando en estos últimos años son las posiciones monistas, que son posiciones reduccionistas en última instancia, o por lo menos desde un punto ético-político son posiciones reduccionistas. Y que yo diga que yo o mis compañeros u otros compañeros digan que el monismo es reduccionista es una posición ético-política, es una respuesta ético-política, no es una respuesta que excede la reflexión. Es una respuesta, si querés, desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué llamamos que es reduccionista el monismo? Un monismo metodológico. Bueno, tenemos que irnos. Bueno, cerramos, sí. Agradecemos. Si parte de las preguntas. Bueno, siguen. No, pero la podemos seguir, hay mucha tela para cortar. Bueno, nos aplaudimos. Bueno, vayan por la sombra, no tomen frío y vengan mañana.